que aplicaste al USS y te rechazaron. Pues no te preocupes, porque en este video hablaremos de las causas y de lo que puedes hacer para cambiar esa decisión. Así que quédate hasta el final. Hola mi gente, mi nombre es Paola, bienvenidos a mi canal y gracias por el apoyo. Así que empecemos. Existen varias causas por las cuales la Home Office puede rechazar tu solicitud. Entre las más comunes están que no enviaste los documentos necesarios para demostrar tu residencia en el Reino Unido los últimos 6 meses previo a tu solicitud. ¿Qué pasa con esto? Cuando vas a solicitar el pre-settle o settle status, tienes que mostrar evidencias, ya sea puedes mostrar factura de servicios públicos, extractos bancarios o una carta de un médico. Por ejemplo, si te registraste en el GP y recibiste una carta, puedes mostrar esa carta. También una carta de una organización benéfica o cualquier carta que tenga tu nombre, que tenga la fecha de los últimos 6 meses previo a tu solicitud. Esa es una de las pruebas que la Home Office siempre pide para mostrar tu residencia en el Reino Unido. Otra causa fue que puedes adquirir información falsa, también que no eres elegible para aplicar al USS, que aplicaste para el estatus asentado pero te dieron el preestablecido. Por ejemplo, hay personas que ya pasaron sus 5 años de residencia continua en el Reino Unido y dicen, bueno, ya, voy a aplicar al estatus asentado. Pero ¿qué pasa? Cuando la Home Office le empieza a pedir pruebas de cada año que estuvieron los últimos años, sucede que no tienen suficiente prueba, suficiente evidencia. Entonces, ¿qué hace la Home Office? Que entonces le vuelve a dar el estatus preestablecido. Ok. También otra de las causas es que evidencia de criminalidad grave o persistente. En la aplicación, cuando usted la está llenando, ya sea la de formulario en papel o la digital, en todas te aparece una sección de criminalidad donde debes declarar cualquier delito que hayas cometido, ya sea en el Reino Unido o fuera del Reino Unido. Es muy importante que usted diga la verdad. Decirlo así, que decir la verdad en todo. No solamente en esa sección, pero en todo. ¿Por qué? Porque ellos tarde o temprano, la verdad va a salir a la luz y eso puede afectar tu aplicación. Si ellos ven que el delito que cometiste puede traer repercusiones para la autoridad, para el gobierno, lo que sea, pues entonces pueden negarte. Ahora, Paola, ¿qué hago? ¿Hay esperanza para mí que fui rechazada? Sí. Por ejemplo, usted puede hacer una nueva solicitud y proveer las evidencias que necesitas. Entonces, antes de usted empezar a hacer la solicitud, comience a buscar en todos sus papeles documentos que muestren que usted residía aquí antes de usted aplicar, especialmente esos 6 meses antes de usted aplicar. Yo siempre digo, señores, si usted está en un país que no es su país, guarde todos los documentos, guarde recibo. ¿Entiendes? Porque eso te va a servir en un momento u otro. Esos documentos te van a servir. Yo sé que tal vez un documento que tenga 25 años, 30 años tal vez, no lo quiere guardar, pero los más actuales. Mire, yo tengo documentos que hasta de cuando yo estudiaba en el colegio, para que usted se imagine cómo yo guardo papeles, porque digo, bueno, algún día también me lo pueden pedir y es bueno que yo lo tenga. Entonces, cuando usted es extranjero, usted vive en un país así, siempre piden documentos, entonces es bueno que usted lo tenga todo organizado, guardado. Entonces, como dije, puede hacer una nueva solicitud sin problema. La otra cosa que puede hacer es solicitar una revisión administrativa. Esto si usted cree que ha habido un error al darle esa decisión.
Esta cuesta 80 libras y generalmente usted obtendrá el resultado dentro de los 28 días después de haberla solicitado. Se le devolverá su dinero si se cambia la decisión original debido a un error. Puede presentar nuevas pruebas como parte de una revisión administrativa, pero no recuperará su dinero si se cambia la decisión debido a las nuevas pruebas. La otra cosa que usted puede hacer es apelar la decisión. Esto lo puede hacer en un tribunal independiente si usted lo quiere. Puede apelar dentro o fuera del Reino Unido y lo puede hacer usted mismo o pedirle a un abogado que lo haga por usted si usted no se siente capaz de hacerlo. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia personal con la apelación, pero no con la apelación de mi estatus migratorio, sino con una visa. Y si usted quiere que yo se lo cuente, hágamelo saber ahí en los comentarios y puedo hacer un video sobre mi experiencia personal con la apelación. Entonces díganme ustedes, después de yo explicarles lo que pueden hacer, cuéntenme, ¿qué solución escogerían? Déjenme en los comentarios y me gustaría saberlo. Y no se pierdan mi siguiente video. Les doy las gracias por su atención y espero que este video les haya ayudado. Les mando un abrazo y bendiciones.